Tardes a todos en este nuevo encuentro de conversatorio del Instituto de Bioética del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy nos complace y nos honra con su visita la doctora Romina Cáceres, a quien paso a presentar. Tiene un currículum abultado, voy a leer los antecedentes más relevantes. Es licenciada en Psicología por la Universidad de la Cuenca del Plata en el año 2015. Tiene una especialización en psicoanálisis por la Universidad de la Cuenca del Plata en el año 2017. También ha hecho una formación en liderazgo personal e institucional en Franklin Covey en 2019, una especialización profesional en medicina y psicología biológica en el Ilse Dora Laker GNM Institute en el año 2020. Es docente universitaria en la Universidad de la Cuenca del Plata en desarrollos en psicoanálisis y psicología clínica en los años 2016, 2017 y 2018. Investigadora adjunta en Pioneros en Psicoanálisis de Argentina, año 2014, y Aspectos legales y éticos de las prácticas preprofesionales en las carreras de Psicología en Argentina, año 2015. Actualmente y desde el año 2020 dirige Psicoclínica Equilibrio, al que define como un espacio de investigación, clínica, difusión y formación en medicina, mente, cuerpo y psicología social. Bueno, Romina, en nombre del instituto y de los colegas que integramos el instituto, muchas gracias por tu presencia y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos los que están escuchando después la grabación de este encuentro, gracias al doctor Davoli particularmente por la invitación. Bueno, cuando planteábamos el tema, ¿no?, que nos convocaba hoy, que nos parecía pertinente como disparador reflexivo de nuestra sociedad actual, decíamos, bueno, ¿qué está pasando con el comportamiento actual, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes principales que están modificando nuestro comportamiento social individual actualmente? Es un mundo que ha cambiado demasiado rápido. En estos últimos 100 años los cambios han sido sin precedentes en nuestra historia como especie. Nunca en nuestra historia como especie hemos tenido tantos cambios en tan poquito tiempo. Entonces, realmente el comportamiento, ¿sí? A ver, la definición clásica, ¿no? Porque acá vamos a ir desmontando algunas definiciones un poco obsoletas, ¿no? Y dándole una nueva vuelta de tuerca. Los cambios en el comportamiento a nivel social y a nivel individual, uno podría decir, bueno, las causas son causas neurobiológicas, esto según la definición oficial en cualquier manual de psiquiatría e incluso de ciencia política y de sociología. Está el aspecto neurobiológico, es decir, hay un aspecto interno de desequilibrio o de ajuste en un neurotransmisor o incluso un desequilibrio hormonal que provoca este cambio de comportamiento. Luego tenemos las causas psicológicas, que ahí ya tenemos un aspecto más intangible del aparato psíquico. Y después tenemos las causas sociales, por otro lado, como factores exógenos o causas ambientales y tecnológicas. Ahora bien, si tuviéramos que hacer un análisis correcto de todo lo que yo acabo de nombrar, diríamos que todas estas causas, sean endógenas o exógenas, activan un mecanismo adaptativo que se llama cambio en el comportamiento, ¿sí? Activan ciertos códigos biológicos y acá no podemos entender a la biología en su aspecto darwiniano, reduccionista o mecanicista, sino que tenemos que entender a la biología como esta estructura matemática perfecta que siempre se adapta de manera perfecta. Entonces, si uno estudia de esta manera el comportamiento social, uno dice, a ver, ¿qué está pasando detrás, ¿no?, de esta, o como causa detrás de esta adaptación en el comportamiento? El comportamiento, ¿sí?, este cambio en el comportamiento a nivel individual, a nivel persona o a nivel social, siempre viene acompañado de un cambio fisiológico, hormonal y cerebral, siempre. Entonces, cuando hablamos de biología, hablamos de esta forma de entender lo que nos sucede de una manera integral, no de una manera reduccionista, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando uno entiende, ¿no?, o contextualiza esta época que muchos autores denominan es la época digital, es la era digital.
tenemos muchísimos autores que han definido esta era digital como la era que propicia a los dispositivos, ¿sí? Porque son dispositivos, los que van a ir moldeando la percepción de la realidad de ese individuo, ¿sí? Y van a ir incluso tomando a este concepto del sociólogo alemán Albert Bergman, es muy interesante, él analiza cómo es que estos dispositivos introducen un nuevo paradigma en el ser humano. Realmente estamos en un salto cuántico de paradigma a partir de esta era tecnológica. Es decir, hay un montón de estructuras biológicas que están cambiando muy rápidamente por la interacción con estos dispositivos tecnológicos, ¿sí? Es decir, por ende, ¿no? El corpus biológico social está cambiando. Hay una definición, ¿no? Nueva, novedosa, dentro de lo que es la psicopolítica, con todo el análisis de Byung-Chul Han y todos estos aspectos filosóficos que hacen una diferencia que yo creo que es un tanto reduccionista porque siguen pensando que hoy estamos en un dispositivo de organización social más intangible y menos fisiológica, pero en realidad ahora vamos a ir viendo, porque yo les voy a ir nombrando algunos estudios, vemos que en realidad este es un aspecto, una visión re- reduccionista, porque siempre que tenemos un cambio de comportamiento o una sintomatología a nivel social que involucra el aspecto mental, siempre por regla biológica nos vamos a encontrar con aspectos fisiológicos o incluso con sintomatología física específica. Entonces, este filósofo Albert Bergman, dentro de su análisis sociológico, él dice, tenemos un nuevo paradigma del dispositivo, ¿sí? Los aparatos tecnológicos van a reconfigurar toda nuestra estructura. Yo agrego, nuestra estructura biológica también va a estar reconfigurada en su totalidad por esto. Y por supuesto que esto tiene un aspecto biopolítico, entendiendo que el aspecto biopolítico tiene que ver con cómo se va a configurar la polis, la organización social, a partir de esta injerencia. No podemos diferenciar un aspecto de otro. Entonces, hay un montón, toda la investigación de los últimos 20 años en neurociencia nos muestran que efectivamente las tecnologías digitales afectan y determinan nuestras capacidades cognitivas. La atención en primera instancia es la primera instancia de todo el aparato que inicia con la atención y termina con la conducta. ¿Sí? Este siempre es el camino lógico. Si tenemos una estructura digital que hoy en día es predominante, es hegemónica, esta es la que va a determinar en primera instancia todo el aparato cognitivo, ¿no? En primera instancia la atención. Tenemos luego la atención, pero también va a ir moldeando lo que se conoce y lo que entendemos como identidad, es decir, la identidad social, la identidad de los seres humanos va a ir moldeándose a partir de esta omnipresencia digital, ¿sí? Un estudio muy interesante eh, que es reciente, el 2020, cómo la tecnología moldea nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, nos muestra que efectivamente la atención, sobre todo la atención, porque recordemos que es el principal mecanismo que da puerta al pensamiento, al juicio, a la organización psíquica a partir de esos juicios y luego la conducta como reflejo de esa eh, inicial parte de la estructura psíquica que es la atención. Particularmente vamos a ir viendo que hay estragos a partir de la interacción humana con estos dispositivos. Es decir, la tecnología, en este sentido, si lo vemos sobre todo en su aspecto psicopolítico, ha dejado de ser un instrumento para el hombre, ¿no? Y siendo un poco, haciendo un análisis filosófico, y ahora se ha convertido, para muchos analistas, en su pedagogo. Es decir, hay un paso, hay un retroceso, dirían algunos autores, de esta función adulta de la utilización de la tecnología, como lo fue siempre para el ser humano en toda su historia como especie,
que tenía un rol activo a un rol más pasivo. Es decir, por primera vez en la historia nuestra como especie, estamos pasando de tener un rol activo en nuestro sistema biológico y por ende social a un rol pasivo en relación a la tecnología. Esto es muy importante porque ahora vamos a ir entendiendo por qué, cuál es el aspecto más dañino de estos dispositivos en el aparato biológico y por ende en nuestra salud. ¿Sí? Yo en todos estos últimos 8 años de mi carrera me he dedicado a estudiar el aspecto, la configuración social, sobre todo la configuración social esquizoide, y la tecnología en este punto, la era digital, es pieza clave de esta configuración esquizoide, porque vamos a ir viendo qué es lo que, cuáles son las características de esta configuración tecnológica que contribuyen a la fragmentación y, en última instancia, a la pasividad de los seres humanos. Esto está haciendo estragos en la sociedad actualmente. La epidemiología que tenemos hoy, con una predominancia de las enfermedades frías, particularmente las enfermedades mentales, son el reflejo de que esto está contribuyendo y está bombardeando en última instancia nuestra estructura biológica y social. Es decir, en este sentido los dispositivos no son neutros, ¿no? Sino que de alguna manera se están convirtiendo en esta forma nueva de gobernanza del comportamiento. Ya estos aparatos van a construir, ¿sí? Una infraestructura, ahí sí ya tomamos el análisis de Han, una estructura de gobierno difusa, ¿sí? En la que el control ya no se va a ejercer a partir de una forma más dura sobre el cuerpo, sino que se va a ir configurando a través de mecanismos más difusos, hasta incluso algunos dirían más femeninos, como el placer, la conexión humana y la autoexposición voluntaria. Es decir, voluntariamente el sujeto se va exponiendo ante estas dinámicas que en última instancia determinan su voluntad. ¿Sí? Ya no hay coacción externa, sino que hay una autoexposición voluntaria. En este sentido, ¿sí? Entendemos que el comportamiento humano en estos últimos, por lo menos 50 años, se ha convertido en una materia prima de un nuevo sistema social. Es decir, el comportamiento siempre lo vamos a tener que entender, el cambio en el comportamiento, por sobre todas las cosas, como una adaptación a determinadas circunstancias territoriales, por supuesto de estrés territorial, que una sociedad o un individuo está pasando. Hay algunos autores como Shoshana Zuboff, que en su investigación del 2019, ella dice, ella lo pone en términos de capitalismo, ¿no? El capitalismo de vigilancia, dice, se alimenta de materia psíquica, es decir, hoy en día ya esta nueva forma social, incluso esta nueva forma económica, no se va a alimentar de productos, ¿no? Ya pasamos de una era de la producción, sino que estamos hablando ahora de que la nueva norma va a ser la determinación y el control del comportamiento colectivo e individual. Es decir, van a haber nuevos deseos, nuevos gestos, nuevos hábitos, nuevas emociones que se van a determinar. Y si lo vemos como estructura adaptativa, entendemos que si se presenta disruptivamente es una adaptación frente a necesidades que no están siendo satisfechas en estas estructuras sociales. Es decir, hay un, incluso, ¿no? Pensándolo, hay un excedente de comportamiento, es decir, hay un excedente de comportamiento dentro de la virtualidad que va a ser tomada como para poder predecir nuevos comportamientos. Esto es lo que conocemos todos con el algoritmo, ¿no? Que no solamente refuerza un tipo específico de sesgo, muchas veces cognitivo, o de forma de pensar, sino que además refuerza un comportamiento, lo vemos en las redes sociales, se refuerza un comportamiento social y sexual, se refuerza un comportamiento
a nivel de conducta alimenticia, se refuerza un comportamiento por sobre otro, se refuerza una visión por sobre otro. Pero no solo eso, sino que se puede predecir la acción futura. Con estos dispositivos nuevos, esta nueva era digital, podemos predecir de una manera mucho más efectiva que sobre todo la sociedad que Foucault decía es una sociedad disciplinaria de control más coercitivo. Hoy en día estos mecanismos de poder son mucho más efectivos porque pueden predecir a partir de la injerencia del placer, ¿no? Que en última instancia podríamos entenderlo que en realidad están matando, ¿no? A partir de esta introducción constante del placer que funciona como un choque, pero como un condicionamiento pavloviano que parece placentero, pero que en última instancia mata la esencia humana, mata el sentido de la vida. Entonces vemos que si esto que se presenta como gratis no es gratis, por supuesto, el costo lo paga el cuerpo biológico social y el cuerpo biológico individual. El costo lo asume el cuerpo biológico social y el cuerpo biológico individual. Todo lo que se Romina, vende como gratis, siempre alguien lo paga el costo. Romina, y disculpa la interrupción, ¿se podría llegar al punto de hablar de programación, como de hecho hablan algunos autores? O sea, programando Sí, estímulos y las correspondientes respuestas, y por eso la predicción en realidad no es más que, en definitiva, saber cuál es la respuesta que vos estás o dejaste programada. ¿Puede ser que se llegue a ese punto? se llega a ese punto, eso es un debate muy interesante, Pablo, porque ¿qué sucede? Sí, hay un montón de estructuras del comportamiento e incluso de adaptaciones fisiológicas que se pueden manipular a partir o programar, como bien estás diciendo. Sin embargo, hay siempre, por esto ya es un debate más filosófico, ¿eh? Siempre hay una parte de nuestro propio código biológico que permanece impermeable a este tipo de programación y que de hecho es lo que muchas veces se expresa como sintomatología mental. Es decir, muchas veces la sintomatología misma, mental o física, funciona como esta parte del código biológico que se resiste a la programación. Es muy interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque es lo que uno, dentro del debate transhumanista, uno dice, bueno, uno puede manipular todo el código, toda la naturaleza humana se puede manipular, somos manipulables y moldeables, no tenemos, como dice Robert Sapolsky, hoy alabado por la élite, no tenemos voluntad, no tenemos libre albedrío, somos 100% programables. Bueno, yo adhiero a la idea de que no, de que hay un código biológico que responde a una matemática perfecta, que incluso se expresa a partir de la sintomatología como forma de resistencia siempre y forma de expresión, si seguimos ahondando en la línea filosófica, como forma de expresión de la verdad individual, ¿no? Pero ¿qué pasa? La propuesta de hoy en día es que pasamos, incluso desde el siglo XX, donde teníamos una predominancia de, incluso Byung-Chul Han hace este análisis. Teníamos enfermedades infecciosas predominantes en los últimos 3 siglos antes del siglo XXI. Entonces, después ya pasamos a enfermedades más mentales, más frías, que van por otra vía más endógena, más interna. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Y de hecho tengo acá tres estudios que les quiero nombrar y después se los podemos enviar porque también tengo acá un pequeño archivo que preparé para esta clase. Hay 3 estudios que quisiera nombrarles como para poder introducir esta idea que quiero plantear, ¿no? Esta hipótesis. Por ejemplo, este, acá, modulación, ¿sí? Positiva hormonal a partir de imágenes sexuales, a ver, otra característica de la virtualidad es que hay cierta exacerbación de algunos aspectos muy primitivos, como por ejemplo el aspecto sexual, que son predictores de disfunciones sexuales y cambios fisiológicos. Es decir, este experimento lo que hizo fue darse cuenta de que solo con la exposición, no contenido pornográfico, solo con la exposición a imágenes sexualmente sugerentes, teníamos esto.
por un lado. Cuando la exposición era prolongada y reiterada, se observó una reducción. Esto es muy importante, por favor, esto es muy importante, porque acá estamos hablando de que aparte del aspecto psíquico, como por ejemplo cambios en el estado del ánimo, sintomatología asociada a la depresión, tenemos una progresiva respuesta dopaminérgica, ¿sí? O sea, de acentuación del camino dopaminérgico por sobre el camino serotoninérgico. Y acá viene la parte más importante porque acá sí tenemos una de las causas actuales de lo que hoy se conoce como epidemia de testosterona baja, que es que cuanto más esta persona es expuesta en el grupo control de esta investigación, a imágenes sexualmente sugerentes, no pornográficas, sexualmente sugerentes, piensen incluso esto, el efecto en la pubertad. Estos eran hombres mayores de 18 años, pero piensen y analicen cómo esto se puede ver en tema pubertad. Hoy en día tenemos una situación sintomatológica y epidemiológica de, primero, pubertad, se ven los dos extremos, ¿no? Una pubertad precoz o una pubertad que se retrasa. Tenemos los mayores índices de infertilidad de nuestra historia y los menores índices de testosterona en nuestra historia como especie. Tenemos un 50% de testosterona menos que nuestros abuelos, hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Estos sujetos tenían una progresión, una disminución progresiva de sus niveles de testosterona basal, es decir, luego de que eran expuestos a esta exposición, a esta imagen sexualmente sugerente, su testosterona basal disminuía en mayor o en menor medida. Te ¿Qué pregunto otra una cosa? Porque cosa, acá también ya nos Romina, estamos metiendo. Sí, solo con varones o con mujeres también? ¿Y las no, solo con edades? varones, solo con varones, ¿Y eran solo con edades? varones, de 18 a 50. O Pero sea, hay había otros, no solo jóvenes, sino varones mm, adultos, varones varones mayores, adultos. digamos. Pero estos son ejemplos, ¿sí? Son ejemplos muy significativos que dan cuenta de muchas otras investigaciones. Y yo las seleccioné tres que me parecieron las más impactantes, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa se veía que es muy importante? Porque esto que yo les estoy exponiendo se puede trasladar a todos los circuitos neuronales que se activan a partir de la interacción con los dispositivos digitales. Esto se puede trasladar al consumo prolongado, por ejemplo, de videojuegos. Esto se puede trasladar al consumo prolongado de redes sociales. Es el mismo mecanismo. ¿Qué otro mecanismo sucede? Hay una desensibilización de todo el eje de producción de hormonas de la hipófisis a- hasta la hipófisis, hasta las gónadas sexuales, ¿sí? Porque hay un camino de producción hormonal y de neurotransmisores muy complejo entre nuestro cerebro y nuestras gónadas sexuales, sean testículos o sean ovarios en las mujeres. ¿Por qué? Por la sobreestimulación dopaminérgica crónica. Es decir, estamos acá ante una de las causas, esto vuelvo a repetir, es demasiado importante, a una de las causas cuando esto se realiza de forma crónica y sin medida, sin conciencia, de todos los desequilibrios de hormonas sexuales que tenemos hoy con sus consecuentes síntomas mentales. Hay otro tema que también es importante que tiene que ver con la infertilidad porque estos experimentos mostraban que se producen dos cosas con el acceso irrestricto a, por ejemplo, Instagram, sobre todo cuando hay un contenido muy sexualizado, y también al contenido violento en los videojuegos que tiene que ver con la liberación sostenida de prolactina y cortisol. La prolactina y el cortisol en niveles altos inhibe la producción de testosterona, interactúa negativamente. Es una de las causas más comunes que tenemos hoy en día, entre otras, que contribuyen a exacerbar sintomatologías como la infertilidad. Es un disruptor endocrino, lo estamos entendiendo en estos términos. Es un disruptor endocrino a nivel social. Los dispositivos móviles
en este sentido, funcionan como disruptores hormonales. Una cosa que me gustaría aclarar, porque sé que los que estamos aquí presentes lo sabemos, pero bueno, este video después va a ser publicado. Eh, es algo muy elemental, pero bueno, pero por las dudas, por las dudas, por si algún, digamos, alguien que vea el video después no lo sabe, ¿no? Que los likes son, vos hablabas de dopaminérgico, ¿no? Bueno, yo en la literatura que he consultado se habla de dopamínico, pero básicamente entiendo que sería lo mismo, o sea, un like en redes sociales no deja de ser una experiencia dopamínica en el sentido de placentera, y porque neuronalmente es dopamínica, ¿es correcto esto? Por eso hacías Exacto, referencia a que más allá del contenido, la exposición permanente a redes sociales genera esa experiencia. exactamente, exactamente. Pero toda la línea de la psicología conductual, que junto con el psicoanálisis fueron dos herramientas teóricas para el control poblacional, y esto no es una opinión mía, lo dice el mismo John Rolling Rees cuando él toma las corrientes del psicoanálisis y toma los aportes de Iván Pavlov en Rusia con toda su psicología conductual y dice, bueno, nosotros vamos a usar estos conocimientos para poder generar un control social en la población, incluso para poder cambiar el comportamiento de la población. La psiquiatría en este sentido se va formando a partir no solo de la guerra, sino que además se vuelve un instrumento de guerra. Por eso el mismo John Rolling Rees dice, esto es un instrumento de guerra psicológica, la psiquiatría. Por ende, la psicología y la psicología conductual. Esto que nombrabas, Pablo, tiene su origen en la psicología conductual, que cuando empezaron a experimentar con animales al inicio del 1900, se dieron cuenta que los animales se vuelven absolutamente locos y su patrón de comportamiento se vuelve absolutamente errático cuando tienen estimulación aleatoria, cuando tienen una estimulación positiva o negativa aleatoria, es decir, los likes, ¿no? Toda la estructura de dispositivos móviles, toda la estructura digital está basada en esta estructura de comportamiento. Lo que pasa es que justamente al inicio resulta muy placentera para el individuo, al inicio resulta generarle eh, una zona de confort en donde él se puede apoyar y crear una actitud absolutamente pasiva frente a la vida. En algún punto esto lo demuestra el mismo Skinner con su condicionamiento operante, el mismo sujeto, luego de una situación de placer, empieza a experimentar un gran displacer y un gran comportamiento errático en el ser humano. Esto viene acompañado de una profunda sensación de vacío, porque lo que produce esto, el camino dopaminérgico, al desestabilizar la testosterona, es que el individuo se queda sin capacidad de acción. Recordemos que también bloquea la corteza prefrontal. Si yo no tengo corteza prefrontal activada, lo suficientemente conectada con otras estructuras corticales, no voy a poder planificar mi vida, no voy a poder resolver mi vida. Hoy en día tenemos adolescentes que no pueden, por eso es una tendencia sociológica, esto es una descripción de la sociedad. Hoy en día tenemos jóvenes de 30 años en países como Estados Unidos, Japón, pero que ya viene en tendencia en todos los países occidentales, de 30 años que no han podido nunca tener siquiera un contacto mínimo con una pareja sexoafectiva. No han podido darle un beso a alguien a los 30 años y tenemos casi el 50% de los mayores de 30 años. Esto porque este sistema dopaminérgico está exacerbado por esto que en primera instancia aparece como placentero, como eh, dándome esta sensación de placer a corto plazo, pero que está matando mi sistema hormonal que me permite, y mi sistema cortical que me permite crear un territorio, construir un territorio. Construir un territorio es construir mi propio espacio donde yo le aporto a la sociedad, construyo mi identidad a partir de eso. Por eso es que la identidad de género que se quiere vender hoy en día como identidad del ser humano es un absurdo. La identidad del ser humano, el sentido de la vida está dado siempre en lo social, lo que yo le doy de aporte fundamental a mi grupo. Entonces yo a partir de eso puedo construir. ¿Y cuál es el motor
biológico, la testosterona, en hombres y en mujeres, ¿eh? ¿Puede ser que se le llame la hormona de la justicia también? Porque es la que te hace reaccionar cuando te indignás, normalmente ante una situación de injusticia. Por supuesto. Hubo toda una campaña, sobre todo después del auge del movimiento feminista queer, una campaña de desprestigio a la testosterona, pero en realidad la testosterona es la responsable no solo de poder lograr a que los individuos construyan sus territorios, sus naciones, sino que también hagan de esos territorios territorios más justos, hagan de esos territorios más iguales, igualitarios, más equitativos. Entonces, realmente la testosterona es la responsable del avance en la conciencia, ¿no? Porque hay muchos receptores de la testosterona, sobre todo en esta zona prefrontal, que es la que también se ve muy afectada con todos estos dispositivos. Otro estudio que les traje paradigmático para entender que siempre que se afecta el comportamiento, también se afecta el aspecto fisiológico. Tenemos em, las redes sociales, ¿sí? Y el reconocimiento del sentido de la responsabilidad y su injerencia en el sistema límbico, em, que se publicó en la Cognitiva Social and Affective Neuroscience revista, ¿no? ¿Qué se observó en este estudio? Que una exposición prolongada a esta red social, Instagram, ahora después vamos a hablar de TikTok porque TikTok es peor, lo que solo a Instagram, ¿eh? No estamos hablando ya de contenidos sugerente sexual, solo Instagram. Se observó en los participantes una progresiva respuesta nuevamente dopaminérgica con el descenso de la testosterona post-estímulo. Esto es realmente revelador. Estamos hablando de que solo el contacto con la red social generaba un descenso progresivo de la testosterona basal por nuevamente la desensibilización del eje hipófisis gonadal, que produce esta exposición de la dopamina del placer a corto plazo crónico. Nuevamente, lo que vemos es que hay un aumento de la prolactina y el cortisol. Recordemos que sobre todo en lo que es infertilidad femenina, hay muchos estudios que asocian la prolactina alta con situaciones de infertilidad femenina. Es decir, hay la percepción de este individuo en este medio digital, que por supuesto que es un medio digital es casi equiparable a una alucinación, porque esto no es equiparable de ninguna manera a la realidad, produce como adaptación biológica, como adaptación, como programa biológico coherente, esta reducción de la testosterona. Es decir, esto está produciendo en los jóvenes, en los adultos, en los niños, conflictos de identidad, conflictos de pérdida territorial. Es decir, yo al estar inmerso en este medio digital, no puedo o tengo una dificultad para definir mi identidad. Lo que yo consumo en redes sociales apela la construcción que yo he hecho de mi identidad, la que pude, si soy un adolescente, pude empezar a construir de a poquito con mis pocas herramientas, pude empezar a armar mi casita interna psíquica y de repente entro a este mundo digital y este mundo digital me la tira por debajo, porque existe el tema de la comparación. Hay algunos otros autores que son muy interesantes, como Guy Debord, este filósofo francés, que bueno, que si bien podemos criticarle toda su contribución al Mayo francés y sus distorsiones en ese sentido, podemos reconocerle que él define muy bien esto, ¿no? El mundo digital, incluso adelantado, porque esto lo escribió en el 60. El mundo digital es el mundo de las apariencias, es el mundo del espectáculo, decía él, ¿no? El espectáculo sustituye la realidad y eso implosiona la realidad del individuo. Entonces, imagínense ustedes, hasta hace 100 años, ¿no? Una persona solo podía compararse, medirse con una persona de su comunidad, que es decir, 150 personas máximo.
Hoy en día un adolescente sobre todo, pero cualquier ser humano entra a una red social y se puede comparar en todos los aspectos, que es una distorsión aparte de la realidad, porque es una ilusión, es un espectáculo que no coincide con la realidad y eso configura toda una sintomatología social específica. Va configurando estos síntomas que tienen que ver con la imposibilidad de construir. Yo no puedo construir si me estoy comparando constantemente con el mundo entero. Mujeres y varones en sus diferencias, con conflictos sexuales y y sus adaptaciones hormonales en las hormonas sexuales a partir de estar dentro de este mundo digital. En este sentido, vemos que las imágenes, ¿no? Porque tenemos una predominancia de la imagen, ¿no? Pero que es una imagen que organiza de una manera casi alucinatoria esta percepción. Recuerdan que la atención, ¿no? Que forma parte de la percepción, es fundamental para ir construyendo toda la estructura biológica del comportamiento de una sociedad o de un individuo. Entonces, si tenemos una imagen distorsionada, casi alucinatoria, que va configurando nuestra percepción y deseo, tenemos una sociedad, ¿sí? Donde en vez de convertirse en actores, se convierten en espectadores de sí mismos, incluso muchas veces de sí mismos, de su vida y de la vida de los otros. De alguna manera, incluso esta cosa del mostrarse, ¿no? Que tiene la virtualidad, los límites dejan de estar claros. No solo las estructuras psíquicas que sostienen y dan forma a la vida dejan de estar claras, sino que también los límites que definen el orden dentro de esa organización social e incluso individual, interna, psíquica, se empiezan a difundir. Entonces, de alguna manera, el placer de ser visto sustituye al placer de la conexión humana real. Es un problema gravísimo porque esto de vuelta les repito, se traduce en sintomatología mental, índices de depresión, no solo de sintomatología mental, desequilibrios de hormonas sexuales, desequilibrios en neurotransmisores. No podemos separar una estructura de la otra. La autoexposición es un reflejo también del no límite. Yo no sé hasta dónde exponerme, hasta dónde me protejo, cuál es el límite de lo privado, cuál es el límite de lo público. ¿Cómo es mi identidad en eso? ¿Cómo construyo mi identidad a partir de eso? Si lo analizamos en términos de psicopolítica y de biopolítica, el espectáculo en estos términos, lo que uno muestra de sí mismo y en este espectáculo en el que uno se ve sumergido, se vuelve una forma seductora de poder. Ya no es una forma represiva de poder, es una forma seductora, es una forma mucho más efectiva, por supuesto, de una manera más femenina, si lo podríamos decir en términos de psicología profunda, pero también diríamos que es una manera mucho más efectiva de poder crear nuevas estructuras sociales y de dominarlas, ¿no? O de simplemente de modificarlas, de manipularlas. Es el soma de Huxley, ¿no? El soma de Exactamente. Huxley en la distopía de un mundo feliz. ¿Sabes qué? Me quedé Exactamente. pensando, es increíble cómo desde lo biológico encontramos una perfecta correlación con fenómenos y tendencias, a veces tendencias o fenómenos que pueden ser patológicos, por así decir, en el terreno del Ujú, alma, ¿no? De la estructura psíquica o psicoespiritual, ujú, de ujú. los cuales se ha ocupado la filosofía también. Por ejemplo, si esto lo escuchara Platón, claramente, bueno, lo que vos decías, Platón analiza el impacto en el alma de la sobreexcitación de los bajos instintos o de los apetitos Exacto. inferiores, y, y va en consonancia con lo que vos contás que se observa en el cuerpo, ¿no? Sobre todo en las partes del cuerpo más conectadas con la estructura psicoespiritual, el Exacto. cerebro, el sistema nervioso. Pero el tema de los límites, lo que no tiene límite es amorfo. O sea, el límite natural, de hecho, la palabra límite hasta tiene una mala connotación, sobre todo en la modernidad, pero el límite natural es la forma, ¿no?
es la forma, y perder la forma es convertirse en deforme o finalmente en amorfo, y es la ruina de uno mismo. Y una cosa que anoté mientras te escuchaba antes respecto de las referencias, que claro, cuando uno está, esto me lo anoté, librado indiscriminadamente y caóticamente ante la enorme y riquísima variedad humana y la multiformidad del mundo, que también es enorme y es riquísima, pero cuando uno está como librado indiscriminadamente a eso, expuesto indiscriminadamente a eso, se queda sin puntos de referencia. Y al quedarse sin puntos de referencia, eh, pierde esas referencias que te ayudan a definirte y a determinar tu lugar en el mundo. Y por lo tanto el propósito de vida, que siempre se define en una comunidad. Y me acordaba de los antiguos griegos, que les parecía el castigo Exacto. del destierro, les parecía mucho más grave que la muerte, porque era perder su lugar en el mundo y eso estaba íntimamente vinculado a quienes ellos eran, cada uno de ellos, ¿no? Es un modesto aporte, Ujú, pero para indicar cómo ujú, desde las humanísticas, bueno, en definitiva, si hablamos de la ujú, biología humana, también es algo humano, pero desde ujú, ciencias sociales y desde la filosofía encontramos como estas consonancias, ¿no? Quería ponerlo ujú, de resalto. ujú. Es que en última instancia, si analizamos la manipulación que hay detrás de todo esto, porque, a ver, eh, este, dentro de lo que se describe como el proceso de guerra psicológica, ¿no? Como esta manipulación de la conducta, iniciando en la percepción o en la atención. Este, ya el ruso Yuri Bezmenov, este ex agente de la KGB, lo decía, el primer paso de todo proceso de manipulación social, de destrucción de cualquier individuo o sociedad, es quitarle las estructuras sociales definidas que lo sostienen. Entonces ya sí, por supuesto, los griegos fueron, tenían una visión muy clara de muchas cosas. Ellos decían, el idiota, la persona idiota es aquel que no se interesa más que por sí mismo, que es el reflejo de lo que tenemos hoy en día. Es la humanidad disminuida por estos dispositivos. Por eso es que entendiendo esto, ya me adelanto un poco a la reflexión final, alejarse, tomar distancia de estos dispositivos, se vuelve un acto político, se vuelve un acto emancipatorio, se vuelve un acto necesario para poder frenar, porque también hay otra cosa, ¿no? Todos estos dispositivos móviles, toda la virtualidad en general, ¿no? Incluso los videojuegos, las redes sociales, toda la virtualidad en general, tiene un ritmo que no es el ritmo biológico natural. Es una velocidad a la que nuestro sistema no está preparada primero y no puede procesar. Ustedes imagínense que una imagen es un dato que nuestro sistema biológico tiene que realizar todo, es como la digestión, ¿no? de un alimento. ¿Yo puedo acelerar la digestión voluntariamente? Es imposible, yo no la puedo acelerar. Lo mismo sucede con los datos. Yo no puedo acelerar el proceso de digerir o digestión de los datos. Yo no lo puedo acelerar, necesito tomarme el tiempo. Necesito dar el tiempo a mi sistema para poder procesar toda la información que yo absorbo durante un día. Por eso el espacio de reflexión, el espacio de poder inculcar el vacío es necesario para poder procesar y reparar, porque incluso retomando a Pavlov, retomando a la psiquiatría y a la psicología como herramientas de control, que luego todo ese sistema de control del comportamiento que promueve y estudia la psicología conductual, el psicoanálisis e incluso Tavistock de mano de John Rolling Rees, se traslada a la forma digital. Hay una equivalencia, hay un traslado de las formas. Este sistema de dominación de los perritos, de las palomas, que se empezó a experimentar en el siglo pasado con la psicología conductual, es el mismo mecanismo que se utiliza dentro de del mundo digital, de la digitalidad. Es exactamente igual. Por supuesto que en algún punto nuestros códigos biológicos responden a este condicionamiento operante, podríamos decir, porque en algún punto se vuelve no solo
condicionante de nuestro comportamiento, sino que induce comportamientos. Tengo otros estudios para nombrarles de TikTok porque el algoritmo de TikTok es el algoritmo que más perfeccionado está. No es China la aplicación, acá hay gente de todas las latitudes del mundo detrás de la programación de este algoritmo. Les traje acá algunos estudios. ¿Sí? Este es del año pasado, el 2024. Investigación sobre los videos cortos de TikTok y su persuasión en el comportamiento. ¿Qué descubren? Porque siempre se dijo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta ilusión de que TikTok me lee la mente? ¿No? Porque esto es lo que los Claro. usuarios que empiezan a consumir TikTok automáticamente describen. Yo siento como que TikTok me está leyendo la mente. Entonces, lo que inicialmente se empezó a estudiar detrás del algoritmo de TikTok es que amplificaba mi propio sistema de pensamiento, amplificaba mi propia percepción. Vendría a funcionar como mi sistema de activación reticular en el cerebro que me muestra más de lo que yo le presto atención. Funcionaba inicialmente así, pero ¿qué pasa? Este estudio lo que muestra es que en realidad tiene un poder persuasivo más fuerte. Y este estudio dice, TikTok como aplicación presenta un claro riesgo de manipulación e influencia de actitudes más alto de lo esperado. Es decir, no solo amplifican el sesgo de percepción o el sesgo que tiene la persona con su propio sistema de creencias, sino que además inducen comportamiento. Y lo que se vio en este estudio, y acá sí lo conjugo con el otro, es que el otro es, ya les digo, acá, investigación sobre la euforia de género y la disforia de género en TikTok. Sí, este es del 2023. Les hago la conexión con el anterior porque el anterior hacía mucho hincapié sobre cómo TikTok inducía conductas alimenticias en jóvenes, pero también en adultos. Pero este particularmente se dedicó a estudiar a jóvenes, em, donde estas comunidades, estos jóvenes llegaban a comunidades virtuales de TikTok a partir de los hashtags, los comentarios y qué tipo de videos consumían, que moldeaban la experiencia de que el género, ¿sí? Va a configurar una nueva identidad para esta persona. Allí está lo que yo les nombraba inicialmente de todo este fenómeno que estamos viendo socialmente, que es el fenómeno de la disforia de género inducida. Los autores que han descrito este fenómeno social atribuyen al contagio social en redes sociales. Yo discrepo en esto. ¿Por qué? Porque estos jóvenes tienen situaciones biológicas pendientes previas, llámese, tienen una depresión basada muchas veces en el consumo problemático que tienen de contenido terrible al que están expuestos en videojuegos o mismo en la virtualidad, pero también tienen otra sintomatología, como por ejemplo constelaciones cerebrales análogas a el autismo y otro tipo de sintomatología mental. ¿Y qué pasa? Llegan a estas comunidades y estas comunidades moldean su experiencia e inducen la euforia, ellos así concluyen en el estudio, la euforia de género. ¿Qué es la euforia de género? Hay muchos psicólogos que analizan esto y psiquiatras es el estado maníaco, porque se induce un segundo conflicto territorial es el estado maníaco de creer que el género va a responder o de alguna manera resuelve mis problemas anteriores, la sintomatología anterior que yo tenía previamente a estar en este grupo virtual. Entonces ya tenemos otra situación diferente con TikTok, Una más cosa allá que de lo sería que bueno, veíamos con Instagram. una cosa, Romina, que sería bueno que aclares, porque lo comentaste antes de que iniciáramos la grabación de este video, es el incremento de casos. Vos nos compartiste una estadística llamativa realmente en cuanto a las cantidades, ¿no? Y cómo se ha incrementado la disforia de género en los últimos años. Sería bueno repetirlo ahora para que quede en el video que después se va a compartir públicamente. Bien, 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 perfecto.
Perfecto. Bueno, el tema con la disforia de género es que en los últimos 10 años, según el país, aumentó de un 4.000 a un 7.000%. Estos autores, ¿sí? Que analizan el fenómeno social que estamos viviendo hoy, atribuyéndolo a un contagio social, lo que explican es que evidentemente los dispositivos móviles, los algoritmos, los sesgos de género inducidos artificialmente, sobre todo dentro de la virtualidad, porque si bien hay también estos autores tienen la visión de que hay programas educativos que contribuyen y reafirman el sesgo de género. ¿Por qué digo sesgo? Porque es una interpretación errónea de lo que le está pasando a ese niño o a esa niña. Primero, porque antes de la pubertad es imposible definir algo que tenga que ver con la sexualidad. Es imposible, porque la estructura psíquica no lo soporta, ¿sí? Tampoco la hormonal, de ninguna manera, ninguna de las estructuras soporta esto. Pero bueno, lo que estos autores definen es, o explican es que hay un fenómeno de disforia de género inducida. Yo agrego, es un fenómeno ingenierizado. ¿Por qué? Porque están instaurando la idea de que un niño, un adolescente, primero, puede definir el falso concepto de identidad de género, que es un concepto fraudulento, planteado por un pederasta, un abusador de niños como lo fue John Money. Es un concepto absolutamente fraudulento el de la identidad de género. Bajo ningún punto de vista esto tiene ningún sustento científico. Sin embargo, esto se promueve y lo que genera, por eso es que este estudio me pareció muy interesante, Pablo, y toda la gente que está escuchando. ¿Por qué? Porque esta euforia que describe, que se produce luego de que el niño, el adolescente, cree haber encontrado la respuesta a lo que le pasa, es la manifestación clínica de que no solamente no lo están ayudando, sino que le están provocando otra situación conflictiva. Eso es lo que en medicina, en psiquiatría, en psicología se conoce como iatrogenia. Es el daño que yo le puedo generar a una persona con mi intervención psíquica, con mi intervención terapéutica, con mi intervención médica. Es lo que hoy estamos viendo con el daño iatrogénico a partir en este caso, si fuera terapéutico, ahí está la terapia afirmativa que este, avala toda esta locura que estamos viviendo hoy. Pero dentro del mundo de la virtualidad esto se confirma. De hecho, también nombrábamos, ChatGPT está funcionando como una herramienta diagnóstica dentro de la juventud. Entonces, estos niños, estos adolescentes describen lo que les pasa a ChatGPT y ChatGPT entonces les induce la idea de que la respuesta a todos sus problemas es que tienen que reafirmar su identidad trans, es que tienen que reafirmar su identidad no binaria, es que tienen que reafirmar su identidad queer. Ya ni siquiera hablamos de orientación sexual, tiene que ver con este falso y fraudulento concepto de la identidad de género. Una pregunta, Romina, en estas experiencias que vos mencionás en donde ha intervenido el chat GPT, ¿sí? Con estos resultados o con esta tendencia, vos lo atribuís a un sesgo que no sé si por ahí digamos, no sé si has tenido casos clínicos de esto, pero quiero decir, vos a este fenómeno del que nos estás hablando, ¿lo atribuís a un sesgo que ya trae el chat o lo atribuís a lo que se suele llamar cámara de eco, que cuando el chat detecta o la inteligencia artificial detecta que vos ya tenés una determinada inclinación ideológica o lo que fuere, doctrinario o lo que fuere, digamos, una determinada idea, digamos, busca como el propio chat, el algoritmo lo que hace es buscar de darte información y de ratificarte en esa postura que vos ya tenés preasumida y que el chat detectó. ¿A cuál de las dos opciones, o tal vez haya una tercera, vos lo atribuirías? Las dos, no las dos, las dos. Primero, la inteligencia artificial siempre está programada ideológicamente, siempre. De hecho, el mismo Elon Musk dice, tenemos que crear, bueno, él dice, los conservadores, entre comillas, tenemos que tener nuestra propia inteligencia artificial para hacerle frente a la inteligencia artificial progresista.
Sí, vos sabés que Entonces, se hicieron unas jornadas en el Senado Nacional, de las que tuve sí, ocasión de participar, varias jornadas sobre inteligencia artificial con expertos de distintas áreas, y hay un consenso en donde el sesgo ideológico, por llamarle así, de un modo genérico, el sesgo está. ¿Sí? Si no mal recuerdo, todos los disertantes acordaban en eso, y si no todos, casi todos. sí, totalmente. En Sí, un sí, sentido eso o en otro, pero sí, lo tienen. Y después está la otra parte que por supuesto que contribuye, que es el sesgo de confirmación que tiene la inteligencia artificial, que es muy peligrosa. Es muy, muy, muy peligrosa, porque funciona al revés de lo que debería funcionar cualquier tipo de estrategia terapéutica, sobre todo en lo psicológico, que es confrontar a la persona a la verdad. Y utilizo una palabra que hoy en día los psicólogos, la mayoría de los psicólogos dentro de en alguna universidad, me saltarían a la yugular porque me dirían, no, no, pero no, porque siguiendo una línea más existencialista, no, no, no podemos afirmar que la verdad exista, y en realidad la verdad es equiparable justamente con lo que va a permitirle a la persona, a partir de confrontarla con su propia incomodidad, generar un territorio propio. Pero lo que hace la inteligencia artificial, justamente por eso es tan peligrosa, es confirmar cualquier hipótesis o sesgo que la persona tenga sobre su propia realidad y sobre la realidad. Es muy peligrosa porque la inteligencia artificial está programada, de hecho hay algunos autores que lo definen así, para agradar. Es muy condescendiente con aquel interlocutor que está ahí hablando. Es muy peligrosa la inteligencia artificial en este sentido. Y por eso es que es tan peligroso también que los chicos la consideren su mejor amigo, su analista, porque en vez de confrontar a la persona, poner en tela de juicio sus pensamientos, qué piensa esta persona sobre sí misma, sobre su realidad, y si esto coincide o no con las estructuras reales, bueno, no, justamente la acompaña en sus propios sesgos y sus propias limitaciones, por eso es tan peligroso. Entonces, lo que vemos es que hay un moldeado de la experiencia individual y la introducción de un sesgo, en este caso, que es el sesgo de género, es decir, entender que todos mis problemas se introducen a partir o se resuelven, se entienden y se resuelven a partir de la idea de género, ¿no? De la identidad de género. Por eso es que vamos entendiendo que estos modelos, estas estructuras tecnológicas replican los modelos de control de comportamiento que ya Iván Pavlov adelantaba, que Skinner contribuía desde Estados Unidos. Recordemos que Iván Pavlov fue financiado por la Fundación Rockefeller. Ganó el premio Nobel, pero porque primero fue financiado por la Fundación Rockefeller. Luego esto lo toma el Instituto Tavistock y lo replica como estructura de dominación y de moldeado de las poblaciones y de la estructura psíquica poblacional. Es una herramienta de control. Entonces, si entendemos esto, vamos a darnos cuenta de que efectivamente ya, como decía Byung-Chul Han, los regímenes, ¿sí? Del futuro, lo decía él, no necesitarán, el 2020 fue un poco la prueba de todo esto, si nos ponemos a analizar críticamente, no va a necesitar la censura de alguna forma o la restricción. ¿Por qué? Porque solo basta la saturación. Recordemos que esto de la hiperconectividad, de la información constante, lo que produce es una saturación del sistema psíquico. Otra característica de la era digital en términos lingüísticos es la contradicción constante. La contradicción constante lo que genera en el individuo es, ¿recuerdan esto de la pasividad? Genera una inhibición de acción sostenida al individuo, aparte que está con el sistema biológico destruido. Observen a la mayoría de los jóvenes hoy. Todos están, la mayoría, a ver, esto, la mayoría de los estudios que tenemos hoy en día, jóvenes, más del 50% entre 18 y 10 años, que es el inicio de la pubertad más o menos, porque se adelantó la pubertad en general a nivel mundial. Tenemos una pubertad precoz.
Desde los 10 años hasta los 18, 20 años tenemos más del 50% de jóvenes que registran síntomas de ansiedad o depresión. Con toda la información que trabajamos hoy ya entendemos que su sistema biológico está implosionado. Entonces, la contradicción es la característica lingüística de nuestra época por la imposición digital. Esto es lo que yo estoy trabajando en profundidad en el libro que estoy escribiendo sobre la sociedad esquizoide y los efectos en la salud. ¿Qué significa esto? La propia estructuración lingüística de nuestra sociedad a partir de la contradicción, que es el lenguaje de las redes sociales, la contradicción, el género, este, todo lo que tiene que ver con la salud en general está implosionada a partir de esta estructura lingüística de la contradicción y la saturación. La saturación lo que genera es que el individuo no pueda tener capacidad crítica, no puede. Lo que hace la contradicción a nivel biológico es instaura una inhibición de acción porque el individuo no sabe para dónde ir. Vos Una sabés que pregunta. eso que vos decís, Aumenta el sesgo, una última cosa, aumenta el sesgo, porque esto es muy importante, aumenta el sesgo que promueve esto de la disonancia cognitiva. Por eso es que tanta gente hoy en día está tan confundida, ¿no? Y está tan contrariada. Yo estoy en contradicción constante. Un ejemplo que ustedes pueden ver seguramente es padres que entienden el daño que un celular puede tener en la vida de sus hijos y se los dan igual por 8 o 9 horas. Gente consciente, gente que, que quiere lo mejor para sus hijos. Y sin embargo cae en esa contradicción. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, la explicación es que esta era digital lleva al extremo la contradicción y la saturación. Perdón, Pablo. no, Ahí, Jorge quería decir algo, yo después agrego una cosita breve. bueno, muchas gracias, Pablo. No, yo no sé si no lo entendí yo o tal vez no quedó muy claro, se dio por sobreentendido, si bien lo sospecho. ¿Qué es este tema de la sobresaturación, licenciada? La sobresaturación tiene que ver con el procesamiento de la información. Uno cuando entra a una red social, ni hablar un videojuego, uno está expuesto, ¿no? A estos dispositivos móviles, uno tiene algo que se llama sobreexposición. Hay una saturación de información y nuestro sistema biológico que tiene un ritmo más lento, recordemos que hasta hace 100 años, ¿sí? La exposición a estrés era muy breve, una hambruna, una gran tormenta, una guerra, y luego de ese gran episodio de estrés teníamos la posibilidad de procesar lo que había pasado. Incluso las grandes epidemias se dan luego de esos episodios de estrés colectivo. Con la era digital, esta saturación lo que produce es que toda esta cantidad de datos que mi sistema y mi percepción registran, yo no las pueda procesar. No los puedo procesar. Es imposible. Esto es lo que produce la saturación. Y la saturación viene de la mano, perdón, con el estado de hipervigilancia, porque mi sistema biológico lo que entiende es que esta saturación es igual a un peligro. Responde con lo que tiene, ¿no? Que es identificar a esta cosa que es contradicción, la hipersaturación con el estado de hipervigilancia. Yo estoy con mi sistema nervioso autónomo, sobre todo la parte simpática, que es la de lucha y huida, constantemente activo. Estoy generando constantemente, activando programas biológicos de adaptación, o sea que de la mano, esto es muy importante lo que preguntaba el doctor Ripani, que es que la saturación viene de la mano de una cosa que se llama hipervigilancia, porque mi cerebro tiene esa única forma de interpretarlo, y esa hipervigilancia activa otros programas biológicos que tienen que ver con la activación de esto de la amenaza, de la percepción de amenaza y de otros síntomas. Es muy, muy importante eso porque es una de las claves para entender cómo se produce y qué efectos tiene esto a nivel social y a nivel individual. O sea, que la persona consciente o inconscientemente se sabe vigilada, ¿no? A ver, mm, es una
percepción más inconsciente, ¿no? La persona registra que está bajo situación de estrés. De hecho, los jóvenes hoy en día lo dicen, todo me produce ansiedad. ¿Por qué todo me produce? Es la generación del cristal. Y Es los la niños, no solo explicación, los jóvenes, perdón, y los los niños niños. también. En las Exacto, escuelas pasa todo el tiempo, escuela primaria. exacto. Entonces, es una, es una percepción más inconsciente de el estado de posible amenaza, pero a la que yo no le puedo adjudicar, como no puedo procesar la información correctamente y estoy con mi corteza prefrontal muy inhibida, justamente no puedo adjudicarle una verdadera causa. Entonces ahí es donde aparece esto que también es muy interesante. Jules Merleau, que ya lo Sí. nombramos varias veces en muchas conferencias, Jules Merleau lo dice perfectamente. Es la característica de, de una persona que ha sufrido el menticidio, ¿no? La confusión. Es una persona que registra que se siente mal, registra que se siente ansioso, registra que hay, ¿no? Un estado de hipervigilancia con el peligro, entonces yo voy absorbiendo información constantemente, pero no sé bien por qué, ni por Sí, yo supuesto creo sé que te cómo referías al resolverlo. estado de alerta, ¿no? Te referías a un estado de alerta permanente en donde no puedo definir cuál es la amenaza que provoca este estado, pero es el estado en el que estoy permanentemente. Digamos, un estado, esa persona se encuentra en un estado de alerta constante. Uno de los modestos aportes que quería hacer, y de hecho, sí, lo hemos nombrado a Just Merleau, psiquiatra holandés, que hablaba en definitiva de la psicopolítica en los totalitarismos, pero justamente decía exactamente lo mismo que vos acabás de mencionar, ¿no? Mencionabas en la exposición, con el aditamento del confinamiento o del aislamiento de la gente, que puede ser un aislamiento material, físico, en el caso de un confinamiento, te quedas en tu casa encerrado, ¿sí? O puede ser un aislamiento simbólico, por así decir, relacional también, donde la sociedad está totalmente fragmentada y está, digamos, atomizada. Entonces hay una suerte de aislamiento psicosocial, no Ujú. necesariamente físico. Pero sí, es aislamiento, las oleadas de terror, las oleadas de terror que me tienen en permanente estado de alerta y finalmente la confusión. Cuando la información, hay una saturación de información imposible de procesar, pero aparte esa persona recibe información contradictoria, con lo cual cuando comienza a procesar, a menos de verse desbordada, ya está dificultada además porque lo que pudo haber procesado ya es contradictorio. Que en eso, me permito hacer una postilla un tanto creativa, si se quiere, el hecho de que se piense hegelianamente en términos de contradicciones esenciales, lo cual es una contradicción en sí mismo, pero bueno, no importa, Ujú, pensar la realidad así, ¿no? ujú, Ciertamente que falso, pero falaz. Pero bueno, el hecho de que desde lo ideológico se tienda a pensar hegelianamente, a izquierda y a derecha, ¿no? Por decirlo rápidamente, contribuye, contribuye a que estemos habitando permanentemente y atrapados en contradicciones. ¿Sí? Esta idea de que, bueno, se define, no sé, por decir algo, la identidad nacional propia por contradicción con otra cosa, ¿sí? Como si no hubiera una esencia propia a partir de la cual poder definirme. Bueno, digo como para agregar otro elemento desde otro aspecto de la vida humana. Me acordaba de Jules Merleau y quería aportar también lo de Kurt Lewin, ¿no? Que también participó del Instituto Tavistock, mm, y Kurt Lewin, famoso psicólogo periférico, digamos, de la Escuela de Frankfurt, pero muy importante, que en definitiva él también dice que cuando hay una suerte cuando se provoca una tempestad, ¿no? Una tempestad en el sentido de una situación caótica, en donde la información es indiscriminada, contradictoria, desordenada y no se puede procesar, y por lo tanto no se puede hacer ningún tipo de previsión respecto de lo que va a suceder. Él lo pone textualmente, que hasta en sus estudios y en uno de sus libros, que hasta la persona de más carácter y más decidida se ve reducida a la pasividad, se ve, por así decir, apichonada y reducida a la inacción, ¿no? Este, Quería leerles, compartirles muy brevemente, que me acordé una cita de Huxley de principios de los años 60. Es una conferencia en la Facultad de Medicina de San Francisco y esto se publicó por la radio The Voice of America, lo repitió en un discurso.
Es breve la cita, pero grafica lo que vos estabas diciendo, Romina. Increíblemente hay una coincidencia muy llamativa. Dice, en la próxima generación o en la siguiente habrá un método farmacológico que consiga que las personas adoren su condición de siervas y que permitan una dictadura sin lágrimas, por así decirlo, que produzca una especie de campo de concentración indoloro para sociedades enteras, de tal modo que las personas habrán sido despojadas de sus libertades y sin embargo estarán contentas de que así sea, porque habrán perdido todo deseo de rebelarse gracias a la propaganda o al lavado de cerebro o a un lavado de cerebro profundo conseguido con métodos farmacológicos. Y al parecer esta será la última revolución. Para quienes creemos en la dignidad del hombre, y una dignidad que radica, por supuesto, está en el cuerpo, pero ante todo está en la parte psicoespiritual del hombre, sabemos, y vos lo decías bien, y dijiste que desde lo biológico hay una suerte de resguardo, ¿sí? De resguardo de esa libertad que necesitamos para nuestro fin perfectivo, para realizarnos conforme a las virtudes, diría un griego, ¿no? Y ahí va a estar siempre, frente a un embate, una amenaza de este tipo, la trinchera última de la resistencia y del rebelarse contra eso. Yo no creo que lo de Huxley finalmente se pueda cumplir, pero que en el medio van a poder avanzar mucho y hacer sufrir a sociedades enteras sin ningún lugar a dudas. Aunque para ser justos con Huxley, Huxley aquí no lo dice apologéticamente, sino que lo decía casi, digamos, en tono de advertencia o de denuncia, ¿no? Ujú, ujú. El sistema médico, como tal, les recomiendo una serie que es nueva. Yo justo en las formaciones que doy, en mis clases, siempre mencionaba el ejemplo paradigmático de Purdue Pharma, la farmacéutica, que fue la encargada de lanzar al mercado Oxycontin, este opioide que fue el primer caso de adicción a los opioides instaurada legalmente, ¿no? Por esta farmacéutica que reconfiguró por completo el sistema médico. Pero esto, Pablo, que nombrabas recién de Huxley, sí, resultó profético porque, ¿qué pasa? Esto del soma, ¿no? Del adormecimiento de las funciones humanas a partir de la creación de un estado artificial de placer que inhibe el dolor a partir del soma. Lo vemos con este caso de Purdue Pharma como caso paradigmático del sistema médico actual que tenemos, que es un sistema médico químico, en combinación con este sistema tecnológico que tiene el mismo fin, que es el de intentar suprimir el dolor, de poder tener un rechazo cuando quiero construir una relación, de tener una situación difícil para asumir un objetivo en la vida, que intenta también suprimir el dolor creando esta situación ficticia de placer constante, eso es lo que genera la virtualidad. Ambos comparten esta cosa de intentar suprimir el dolor. Por supuesto que eso tiene una vertiente transhumanista, filosófica muy fuerte, y lo que entendemos desde el punto de vista biológico, esto sí es muy interesante para analizarlo también antropológicamente, es que el dolor es la pieza clave de la evolución humana. Y ahí ya podríamos incluso hacer una correlación filosófica y hasta teológica, ¿no? La, no el sufrimiento, el dolor, porque el sufrimiento justamente, el placer que se intenta instaurar genera sufrimiento. El dolor, por el contrario, es necesario para la evolución psíquica individual y colectiva sin lugar a dudas. El dolor está asociado con la responsabilidad que me conecta con la capacidad de administrar mi vida y aportar algo a la sociedad en última instancia. Entonces, como este resumen final y como reflexión, me gustaría, bueno, entender de que cultivar diariamente el silencio, el aburrimiento, incluso sobre todo a los niños que han perdido esta situación tan necesaria para la estructuración mental, que es el aburrimiento, para el procesamiento, el vacío,
diariamente forma parte de la resistencia que tenemos hoy para preservar nuestra esencia humana. Y por Bueno, aparte, te agradezco, sí, brillante. Aparte, en realidad es enfrentarse a uno mismo para encontrar ese sentido, que por lo menos, esa, según mi concepción, anida en nosotros mismos y debe ser develado, debe haber un trabajo de autodescubrimiento y después de desarrollo, ¿no? Bueno, eso exactamente. está volviendo a los griegos, siempre volvemos a los griegos, y así como en Ujú, derecho a los romanos y en política, pero en política y en filosofía a los griegos. En definitiva, parte de la pedagogía de Platón es eso, ¿no? O sea, la guía del maestro, la compañía de mis compatriotas congéneres, que van a ser mis conciudadanos, un trabajo ante todo de autodescubrimiento, qué tipo de alma soy, ¿no? Decía Platón, pero bueno, en definitiva, y de desarrollo, de despliegue de ese sentido existencial. Cuando no está eso, está el vacío que me come, el que decía Nietzsche, ¿no? El vacío abismal que finalmente Sartre relaciona con la nada misma, ¿no? O sea, con la nada absoluta, que es una idea absurda también, ujú, ¿no? Como ujú, la idea, ujú. digamos, de que la esencia de las cosas es contradictoria, es la contradicción, esa es una idea absurda también. Pero bueno, lamentablemente, todo esto que vos dijiste que es tan importante, tiene tanta gravitación en nuestras vidas, si lo entramos a sumar con aspectos ideológicos, tal vez hasta con la alimentación, porque muchas de las cosas que vos dijiste de las pantallas, por ejemplo, yo tengo estudios de Weinberg, por ejemplo, que hablan de la fragmentación de la atención, la disminución del Sí, sí. desarrollo del lóbulo frontal en niños, etcétera, van más por el lado del apagamiento de los poderes cognitivos o de la destrucción de poderes cognitivos. También lo he leído de algunos estudios, por ejemplo, con los alimentos ultraprocesados, pero quiero decir, estamos como una especie de terreno de batalla en donde hay múltiples frentes, ¿no? Y nosotros estamos en el medio, creo que, bueno, resistiendo, resguardando la dignidad del hombre y el sentido de la vida de todos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Esa es un poco la tarea, y creo que esa es la tarea ética, la tarea política y la tarea jurídica, ¿no? El resguardo de la Mm. dignidad del hombre para que el hombre cumpla con el propósito que justifica su paso por este mundo, su existencia. Bueno, una breve, te agradezco mucho, Romina, y Jorge, vos querías decir unas palabras, así que Sí, no, simplemente recordar en el tema del aburrimiento que siempre se dijo, siempre se supo que el aburrimiento es el precursor, el inicio de la pesquisa filosófica. Y fíjate que el que no conoce al enemigo pierde la guerra, dice Sun Tzu, y si yo no me puedo dar cuenta que estoy en el medio de una guerra porque no inicio una pesquisa filosófica, la guerra ya está perdida de antemano. Bueno, eso por un lado, digamos, como para decir una reflexión propia con todo esto, ¿no? En este marco de un conversatorio. Y bueno, por el otro lado, agradecerle a Pablo, ¿no? Esta posibilidad. La verdad que estamos digamos, trayendo al Colegio de Abogados de Rosario una disertante internacional, ¿eh? Aunque nosotros creemos que la banda oriental es la Argentina y la Argentina es la banda oriental, sí que estamos en realidad divididos artificialmente. Y no, y un poco, yo, digamos, esto lo tengo muy en claro, Pablo lo tiene muy en claro también, Romina, yo te sigo, te conozco, te he visto, digamos, en otras apariciones, que te veo que lo tenés muy claro también, por eso, digamos, quiero hacer esa aclaración. Ahora bien, haciendo, digamos, de abogado del diablo, Mm. ¿cómo podemos, porque, digamos, vos decías que esto es alejarse de todo esto, es un acto político. Y yo agregaría un acto de guerra también, porque no solamente porque la guerra es la continuación de la política por otros medios, sino que también porque eh, estamos atacados en una especie de ingeniería social, ¿no? En una guerra, digamos, de esta manera biológica y psicológica. ¿Cómo podemos afirmar que es un acto, digamos, de político, alejarse de todo esto desde un Zoom, nos podrían decir del otro lado, ¿no? Como, yo lo tengo claro, ¿no? Pero nos podrían contestar eso. claro, está bien. Vale el planteo y está bueno ensayar una respuesta. Por supuesto. Bueno, la clave está, esto cuando en los primeros momentos, ¿no? Porque la psiquiatría se formó por la guerra, ¿sí? Se formó e inició por la guerra. ¿Qué es lo que
se usaba como herramienta psicológica para desensibilizar el trauma y los efectos biológicos y psicológicos que tenían estos soldados que venían de la Primera Guerra Mundial y que fueron los primeros casos de estudio de esto que se conoció después como estrés postraumático. Bueno, una de las características de todo proceso de desensibilización es el mecanismo de la autoobservación que va de la mano con, en palabras simples, ¿no? Con ir muy despacio cuando uno va avanzando en el proceso de volver a reinsertarse en la sociedad y a reaprender mi realidad, o incluso procesar mi realidad. Es decir, en el proceso de desensibilización traumática, una de las características claves es poder ir muy despacio, que la persona en vez de hablar rápido, hable despacio, que la persona se tome su tiempo para procesar. ¿Cuál es la característica que nosotros queremos difundir dentro de un Zoom? Que las personas puedan hacer lo mismo, puedan limitar la cantidad de información que absorban diariamente y se dediquen un tiempo, sí o sí por día, a procesarla. Entonces, lo recomendable sería que después de un Zoom uno se tome un tiempo sin celular, sin televisión, a hablar en familia sobre lo que acabamos de escuchar, o hablar con mi pareja, hablar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, a digerir biológicamente, psíquicamente la información que acabo de observar. Eso aplica para todo, porque si yo estoy con un montón de sintomatología, programas biológicos, activados mismo por mi exposición a este mundo digital, la única forma en la que yo voy a poder desensibilizar, finalizar estos programas es darme el tiempo necesario para que eso suceda. Eso va a involucrar posiblemente otros síntomas, ¿eh? Ojo que esto no es fácil. Cuando yo empiezo a hacer esto, seguramente hay muchas personas que así lo experimentan. Tengo una depresión inicial, tengo un proceso inflamatorio en el cuerpo, tengo un proceso sintomatológico físico y mental propio de la reparación del estrés vivido previamente. O sea, este proceso no es un proceso que esté exento de dolor. Sin embargo, va a ser necesario para poder terminar estos procesos e incluso algo importante para entender. Luego de un proceso de maduración, sobreviene una maduración a todos los niveles, a nivel psíquico, a nivel fisiológico y a nivel cerebral. Un rasgo característico de del niño, de la infancia, del pensamiento infantil incluso, es este pensamiento dual, dicotómico, que muchas veces termina siendo contradictorio, por supuesto. Por eso es que esa es otra de las explicaciones por las cuales este mundo digital también frena el proceso de maduración a nivel social. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Romina. Yo aprovecho Gracias. también muy brevemente para hacer dos modestísimas aclaraciones, pero en relación a algunas, porque esto que vos decís de quedarse pensando, no sé qué, bueno, calculo que todos los que somos docentes nos pasa, ¿no? Cuando uno termina una clase o termina de dar una conferencia, y esa es la diferencia con la palabra escrita. Uno repasa mentalmente, y ni hablar si tenés un video, todo lo que dijiste, ¿no? Entonces, quería aclarar, es decir, yo antes hablé de los límites naturales como forma, hablo de los límites intrínsecos, ¿no? No me refería a límites naturales extrínsecos. Esa es una aclaración que quería dejar hecha por las dudas para evitar cualquier mala interpretación. Aquellos límites intrínsecos que son los naturales del ente, el ente en el sentido filosófico que cada cosa y cada persona es, insisto, ente en sentido filosófico. Y el otro punto, cuando uno encuentra esas claves de sentido en uno mismo, cuando uno encuentra el sentido de la vida, y no sé si ustedes van a coincidir, cuando uno hace esa suerte de exploración profunda de sí mismo, encuentra que no está solo, encuentra a los demás, adentro de uno mismo, ¿no? Un poco lo que decía Enrique Santos Discépolo, yo por dentro estoy lleno de gente. O sea, encuentra aquello que nos conecta primero con nuestra familia, después con nuestras otras comunidades, nuestra comunidad nacional y finalmente con toda la humanidad y finalmente con el cosmos y lo encuentra a Dios, ¿no? Por eso dije, quiero aclarar cuando uno dice, no, no, pero
hacer esta suerte de lectura introspectiva y buscar en uno mismo para encontrarse a uno mismo, no es en soledad, ¿no? Es en compañía, como decía Platón, en el ámbito educativo este ejercicio, pero aparte en uno mismo encontramos esas huellas y esas conexiones finalmente con todo lo demás, ¿no? Eso lo quería aclarar también para evitar cualquier lectura individualista Mm, de lo que yo ujú. había comentado. Romina, como siempre es sumamente grato escucharte, no solo grato, enriquecedor, aleccionador, siempre aprendemos de vos. Nos sentimos muy honrados de que tengas generosidad con tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda abultadísima profesionalmente, académicamente, científicamente. Así que bueno, las palabras de agradecimiento no nos alcanzan, ¿eh? Nos quedan chicas. Te agradecemos mucho y esperamos algún día contarte, digamos, físicamente en Rosario, que estés Sí, que el encuentro sea presencial, ¿sí? sí. Pero bueno, te agradecemos mucho en nombre del Instituto de Bioética, el doctor Ripani y yo, y en nombre del Colegio de Abogados de Rosario. Y bueno, ya Dios proveerá para ver cuándo podemos hacer un encuentro presencial, ¿eh? Así Bueno, será, así será. Gracias, gracias, gracias por la invitación y un saludo especial para todos los que se quedaron viendo hasta acá. Gracias. no, por favor. Bueno, y buenas noches a todos.